Y mataron a mi tío, se bajó un sicario de la moto, le apuntó, le metió 5 tiros en la cabeza y se montó y se fue. Y lo mataron. A mí se me iba para ese entonces a vencer la visa como el 19 de enero para estar legal, y era como el 11 de enero, y mataron a mi tío el 11 de enero, pero no pudieron comunicarse conmigo. ¿Okay? Yo nunca supe. Cuando en un momento dado yo me empecé a angustiar, yo dije, estos traquetos o narcotraficantes empezaron a matar a mi familia. ¿Por qué? Porque yo había recibido un dinero inicial del narcotráfico, y cuando se creó toda la empresa se quebró y eso se quedó debiendo un montón de dinero. Entonces, yo estoy hablando todo esto y a mí no me importa la reputación, así que yo lo hago porque tengo que honrar a Dios con lo que ha hecho en mi vida, ¿no? Así que voy a contar muchas cosas más, y la verdad que, o sea, yo hace rato ya perdí la reputación porque yo quiero honrar a Dios como Él se lo merece, porque ha hecho muchas cosas en mi vida impresionantes y va a hacer muchas más. Entonces, cuando matan a mi tío, yo entro con esa angustia de que van a matar a mi papá, van a matar a mi papá, van a matar a mi papá, van a matar a mi papá. Y sale la película La Pasión de Cristo. Eso fue hace 4 años, 28 de febrero, fuimos a ver la película. Y en el momento que fuimos a ver la película, bueno, antes de eso, quiero hacer un paréntesis ahí, porque antes de eso, yo venía a la iglesia, me sentaba ahí, una vez el primer diezmo, ofrenda que di, fueron 37 centavos porque no tenía más. Pero un día, yo llego aquí porque antes, hace como 4 años, hacían liberación personalizada, entonces yo sabía que yo tenía muchos demonios porque yo no podía soportar la adoración de Dios. Yo cuando empezaba el servicio tenía que salirme, la adoración, empezaba la adoración, cuando terminaba la oración yo podía entrar, yo no podía estar en la adoración, tenía que estar afuera porque no soportaba. Yo hice pacto con Satanás. Y me acuerdo una vez aquí en Miami hice el pacto con Satanás y bueno, ahí empezó lo peor de lo peor cuando uno hace pacto con el diablo. Entonces, yo empecé a venir acá a la iglesia porque pues estaba en la casa de unos cristianos y tenía que venir. Entonces, porque para que me dejaran quedar ahí en la esta, ¿no? No tenía de otra. Entonces, un día vine como un martes y me encuentro una señora bajita, ¿sí? En sudadera, y anda toda así, con un montón de mujeres detrás. Era un martes. Y le digo, disculpa, ¿vos trabajas aquí? Y ella, ¿por qué? ¿Estoy en el espíritu o qué? Y yo no sabía que era la pastora Maldonado. Nunca la había visto. Entonces me dijo, vea señora, lo que pasa es que yo sé que yo tengo muchos demonios y yo quiero que me los saquen aquí. Yo no me voy de aquí hasta que me los saquen porque ya estoy aburrido. Entonces, como cuando uno fuma cigarrillo, el humor de uno eso se siente. Yo estoy al lado de una persona que ya fuma y me da hasta dolor de cabeza solamente estar al lado de esa persona. Y entonces ella me sintió eso y me dijo, venga. Y me cogió y me llevó a la oficina de ella, sacó a toda la gente que estaba ahí y empezó a orar. Y Dios le mostró que la raíz de todo lo que yo había vivido era porque mi mamá me había abandonado. Yo llegué a odiar a mi mamá, no solamente odiar, llegué a pegarle a mi mamá porque ella apareció cuando yo ya tenía plata. Ahí apareció ella. Entonces yo le regalé una agencia de viajes, se operó todo, ¿sí? Quedó como de 15. Todo eso fue a través de la agencia de viajes que yo le regalé. Pero una vez, con una persona que yo tenía en Colombia, me robaron una plata y a mí me dio mucha rabia. Y yo en Colombia andaba armado con una pistola 9 milímetros, ¿sí? Y yo saqué la pistola y se la apunté. Y si uno de los escoltas que no estaba ahí no me la quita, yo la mato. O sea, yo hubiera podido haber matado a mi mamá. O sea, la odiaba a ese nivel que yo la podía haber matado. Pero bueno, Dios me guardó en eso. Así que cuando la pastora detecta que es eso, ella empieza, pone a la panameña, que no me acuerdo cómo se llama, empieza a orar en lenguas y empieza a darme vueltas.
Y la pastora empieza con esas manísimos y esos dedos así, Pero crea, hermano, me dice. Pero crea, cuando dijo, pero crea, hermano, yo empecé a sentir y empezó a atar el espíritu de falta de perdón. Yo tenía falta de perdón con mi mamá y ese día me dijo, a partir de hoy, yo soy tu mamá. Y sentí una cosa impresionante, me caí al piso. Luego llegué a mi casa y lloré como nunca antes había llorado en mi vida, porque yo no lloraba. Yo tenía el corazón de piedra. Yo pasaba por encima de la gente, a mí no me importaba nadie, ni yo mismo me importaba. Entonces, la pastora, bueno, salió, me fui, lloré. Pero cuando mataron a mi tío, yo veo la película La Pasión de Cristo. Quise hacer ese paréntesis para que vean la relación que yo tenía con la pastora antes, al principio. Entonces yo veo la película y yo cuando veo la película, yo siento la presencia de Dios. Yo había pasado al frente porque antes decían, ¿quiénes han venido por primera vez? Levántense los que han venido por primera vez. Cuando se levantan, reciban a Jesús. O sea, uno iba pues porque el ujier lo traía a uno prácticamente a la fuerza, ¿no? Yo estaba como por ahí sentado en la cuarta fila y me tocó pasar, pero yo no lo hice de corazón. Yo no había recibido a Jesús. Yo venía a la iglesia porque tenía que venir. Entonces, cuando yo veo la película y le están dando los latigazos a Jesús, que le sacan un pedazo aquí, no sé si se acuerdan, que le levantan la carne, yo siento una presencia de Dios tan impresionante que yo ahí le dije a Jesús, le dije, Señor, cuida a mi papá. Si tú cuidas a mi papá, yo hago un pacto contigo. Si tú cuidas a mi papá, yo te prometo que yo soy tuyo. Toda mi vida te la voy a entregar a ti. Pero cuida a mi papá. En ese momento, yo tenía mucho temor que lo mataran. Ya habían matado a mi tío. Mi tío también me crió. Entonces, en el momento en que pasa eso y también en la película, yo me vengo a las 4 de la mañana, 4:30 de la mañana, la pastora estaba aquí, en la oración de la madrugada, y yo le digo, yo la esperé hasta lo último, le digo, pastora, yo necesito que me hagan liberación. Yo necesito que me saquen todo lo que hay. Yo sé que usted ya oró por mí todo, pero yo sé que hay más. Y usted tiene que hacerlo hoy, porque matan a mi papá. O sea, yo estaba con eso, de que si yo no estaba con Dios, porque yo sentí que cuando en el momento en que yo hice el pacto con Dios, en ese momento se le colocaron 2 ángeles alrededor de mi papá. Porque mi papá dejó crecer la barba, mi papá estaba mal, mi papá tuvo que irse para Bogotá, porque había mucha persecución, a mi abuela casi le quitan la casa. Llegaron unos tipos diciéndole, vea, esta casa ya no es suya, esa casa le pertenece a nosotros, porque Carlos Andrés firmó aquí y era una firma falsificada, pero a lo malo, a lo traqueto, a lo burdo, a lo sicario. Entonces mi papá estuvo por allá en Bogotá, estuvo sufriendo muchas cosas que yo en Aruba, yo me iba a suicidar en Aruba. Estoy contando cosas así porque me voy acordando. Cuando yo me iba a suicidar, yo dije, yo me voy a matar, porque yo no aguanto, era mucha presión. Entonces, cuando yo voy saliendo, veo un libro que yo había comprado de Albert Einstein, que se llamaba Cómo resolver problemas imposibles. Y yo dije, wow, mi problema es imposible, vamos a ver. Y me puse a leer y Dios usó eso para que no me matara, pero hasta ese punto llegué. Pastora, yo necesito que usted me haga liberación. En ese entonces, yo... o sea, mi esposa, lo tengo que decir para que me lo entiendan, mi esposa en ese entonces ya llevaba 2 años siendo cristiana. Dios le habló a ella con voz audible de que yo era su esposo. Ella no lo creía, decía que cómo se le ocurre, que ella había pedido otro, que ella había escrito que ella había escrito una carta y que ese no se parecía a Carlos Andrés, porque ella me conocía de Colombia, lo perro que era.